en que no pudo ser que un pez se tragó a una persona y luego estuvo viva durante 3 días. Pero Dios tiene poder, y así como Dios preserva a un niño dentro del vientre de una mujer 9 meses, ¿por qué no podía preservar a un hombre 3 días en el estómago, en el vientre de un pez? Amén. Hemos dicho también que es un libro como misionero del Antiguo Testamento. Y entre tanto que hemos dicho, hoy vamos a hablar acerca de ese resumen del libro. Primero que todo, lo dividiremos en 4 partes. La primera, pues su capítulo 1, donde tiene un tema. ¿Cuál es? Que nadie puede huir de la presencia del Señor. Eso es lo que en resumen nos enseña todo el capítulo 1. Como estamos resumiendo, vamos a mirar cada capítulo en el nombre del Señor, con su ayuda y su misericordia, y aprenderemos cositas diferentes. Una de ellas, capítulo 1, que nadie puede huir de la presencia del Señor. Amén. La palabra huir quiere decir alejarse, quiere decir huir de la responsabilidad, como lo decíamos el día jueves. Y que el Señor nos muestra que aunque se vaya al extremo de donde Dios le había dicho que estuviera, allá Dios estará. Porque recuerde que Dios tiene una característica, y es que Él es omnipresente. La palabra omni significa todo, y presente pues significa, uniendo las dos, que está en todo lugar, a la misma hora, en el mismo preciso momento, que a Dios no lo detiene el tiempo, no lo detiene absolutamente nada. Y puede estar hablando aquí en este culto, y puede estar hablando en otro, y en otro, y en otro, porque Él tiene el poder, gloria a Dios, de hacerlo. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Alguien preguntaba, como Dios es omnipresente, ¿está en el infierno? Pero de otra forma, ¿no? Porque la Biblia me enseña que Él lo ve todo. Al ser omnipresente no quiere decir que esté allá metido en el infierno, sino que lo ve absolutamente todo. Eso es lo que significa la palabra omnipresente. Entonces, un hombre llamado David, en el Salmo 139, vayamos allá rápidamente, gloria al Señor. Salmo 139 lo describe muy bien la omnipresencia de nuestro amado Dios. Aleluya. Salmo 139, ¿no? Gloria a Dios. Un poquito más adelante de los versículos primeros, en el versículo 7, léalo conmigo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Salmo 139, 7. ¿Lo encontró? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? O sea, es una pregunta que él se hace ya sabiendo la respuesta. Y dice, pero ¿a dónde correré yo? ¿Dónde vaya el buey? Dice la escritura, que no tenga que arar. Hay personas que se esconden de la justicia, pero donde vayan, la Biblia me enseña, los alcanzará la justicia de Dios. Y a veces nos preocupamos, decimos, bueno, ¿y por qué no le dieron cárcel? ¿Y por qué? Como esa fulana que les he dicho, hermanos, llamada la EPA Colombia, el apodo que tiene, que se ríe cuando dice, jaja, no me mandó el juez a la cárcel. Amén. Y que rompió 1.200 millones de pesos que nos toca pagar a nosotros. Y ella se burla. Pero hay una justicia divina, hermanos, que de ella nadie se burla. Y uno dice, pero ¿por qué no le dieron cárcel a fulano? Pero mire, no pagó un día. Deje en las manos del Señor, que Él dice, mía es la venganza, yo daré el pago a cada quien cuando no se arrepiente. Amén. Porque cuando se arrepiente, el Señor lo perdona totalmente. Claro que sí, porque eso es lo que vamos a mirar en el capítulo 3 de este libro de Jonás. Pero este hombre diciendo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Mire el versículo 8. Si subiere a los cielos, pues lógicamente allí estás tú, mi amado Dios. Y si en el Seol, o sea, ya en la morada de los muertos, o en otras palabras, en el infierno, hiciere mi estrado, ¿qué dice? He aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, por allí en una isla lejana, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra.
Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Está diciendo él que a Dios no le interesa si es de noche o de día. Si no hay luz o hay luz, Dios lo ve todo. Hace unos días miraba como el gato de aquí de la casa apaga uno las luces y parece ser que viera normal. Y es así, porque lo que son los perros y los gatos y otros animales tienen como ese infrarrojo. Uno ve todo oscuro, pero ellos lo están viendo a uno. Las fieras del campo tienen esa habilidad de ver mucho más de lo que nosotros vemos, y para ellos la noche oscura es como nosotros ver tipo 5:30, 6 de la tarde. Por eso usted no se puede esconder aquí que está oscurito, porque allá le llega la fiera. Así dice la Biblia, que Dios ve todo lo oscuro como si fuera claro. Las tinieblas no nos encubren de Él. Desnudos, dice otro versículo, estamos delante de la presencia del Señor. Jonás pensó que yéndose lejos iba a huir de la presencia de Dios, y no es así. Se dio cuenta que Dios es un Dios de los mares, Dios del viento, Dios de la tierra, Dios del universo, etcétera, etcétera. ¿Recuerdan cuando el Señor hacía milagros que calmaba la tempestad? Como uno de ellos que decían los discípulos, pero ¿quién es este que hasta el mar le obedece? Si Él lo creó, y dice la Biblia, le puso límites que no traspasará hasta el día que el Señor le diga, traspáselos. Nadie, ni el mar, ni ningún animal, ni nada de la naturaleza, ni ningún ser humano puede traspasar los límites de Dios. Él lo ve todo. Dice que el mundo es tan pequeño que es como una gota de agua delante de su presencia. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, no sé si a usted le habrá pasado, pero a veces uno dice allá algo en el corazón o en la casa, y viene al culto y el Señor se lo revela a través de la palabra. Recuerdo una vez que estaba predicando, llegaron unas personas, amén, y estaba predicando y el Señor me puso a hablar acerca de no decirle al diablo groserías, porque él es una potestad más que el ser humano, y que uno tiene que reprenderlos en el nombre de Jesús. No lo maldiga, porque ni aun los ángeles lo hacen. La Biblia me enseña que un ángel le dijo, el Señor te reprenda, y no maldijo a Satanás. Él fue una autoridad y no fue capaz el ángel de maldecirlo. Y la Biblia dice que hay muchos hombres contumaces y rebeldes que lo maldicen y dicen groserías. Y sabe que habían discutido en la casa a esa pareja, y se habían venido en el camino diciendo, maldito diablo, y una cantidad de cosas tremendas. Y cuando estaban ahí, se codearon el uno al otro. Y cuando terminó el culto me dijo, pastor, eso es lo que dijo exactamente él, era lo que nosotros habíamos dicho. ¿Quién lo hace? El Señor, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Él a veces habla palabras que de pronto para algunos pasan desapercibidas, pero hay personas necesitadas de esa palabra y le llega al corazón, y usted ve que Dios trabaja de esta forma, amén. Entonces dice el salmista, yo no me puedo ocultar de tu santa y gloriosa presencia nunca. Por eso, hermano, cuando vayamos a hacer algo malo, recordemos que hay un Dios en los cielos que nos está mirando. Así sea una moneda de 100, así sea, no sé, la cosa más efímera que usted piense que no es importante, Dios está mirando. Y Dios en lo más pequeño, todo eso lo tiene en cuenta. Dios es meticuloso, amado hermano, muy meticuloso. Él mira las pequeñeces y Él mira lo grande también. ¿Recuerdan cuando les dijo a los fariseos, hipócritas, que ustedes diezman el eneldo, el comino, la ruda, todas estas cantidades de hierbas, diezman de eso, pero se tragan el camello? ¿Cuál era? Que no amaban, no tenían misericordia y no hacían justicia. Les dice el Señor, de nada les sirve hacer eso si no hacen lo otro. Es necesario hacer las dos cosas, dice el Señor. ¿Recuerdan cuando estaba ahí en las ofrendas y vio que los ricos echaban de lo que les sobraba, pero una viuda echó 2 moneditas, que era lo único que tenía? Y el Señor llamó a los discípulos y les dijo, ¿sí ven? Dio más la viuda que todos esos ricos que daban, pero no de corazón, sino lo que les sobraba. ¿Se da cuenta que Dios mira todo? Y uno no se puede esconder.
Quizás usted se esconda delante del pastor, quizás yo me pueda esconder delante de mi presbítero, de mi pastor, pero delante de Dios no. A veces se pregunta, hermano, ¿por qué tal cosa? Jueque que. Y ahí quedó, bien delante del hombre. Pero Dios dice, mentiroso, eso no es verdad lo que estás diciendo. A través de la conciencia Dios nos habla. ¿Qué entendió Jonás? ¿Y qué entendemos nosotros a través del primer capítulo? Que nadie se puede esconder de la presencia de nuestro amado Dios. Amén. El capítulo 2, vemos allí, amado hermano, otro punto. ¿Cuál es? Que Dios corrige a través de las tribulaciones. Y que cuando usted esté pasando tribulaciones, dificultades, siempre piense, ¿qué me estará enseñando el Señor? No diga por qué, sino para qué. Y que el ser humano, me enseña el capítulo 2, necesita de la corrección de nuestro amado Dios. ¿Usted lo puede creer? Amén, hermano. Es como el muchacho que dice la Escritura, que si lo castigas con vara, no morirás. Y dice, castígale entre tanto que hay oportunidad. Castígale y librará su alma del Seol. Si usted no corrige a su hijo, va a ser un monstruo. Amén, terrible. Y mire, vea, un niño bien educado es un niño amado casi por todos. Digo casi porque de pronto alguno no lo va a amar. Pero si usted educa bien a sus hijos, amado hermano, su hijo no le va a hacer quedar mal en ningún lugar. ¿Quiénes son los culpables, los niños o los padres? Los padres que no corrigen a sus hijos y hacen lo que quieren porque no se corrigieron desde niños, no se les dio lo que ellos necesitaban. Entonces, amado hermano, Dios es maravilloso y glorioso. ¿En qué? En que le enseña a usted y me enseña a mí que Él nos corrige para que aprendamos. Amén. ¿Y qué tan duro nos corrige? Según la necesidad de cada uno. Hay niños que uno le dice, fulano, estése quieto. Sí, papá. O quizás usted le diga, fulano está castigado porque no va a tener más celular esta semana. Eso para ellos es duro y de una vez cambian. O simplemente uno les da algún regaño y ustedes ven de una vez que cambian. Pero hay otros que necesitan un pellizquito. Hay otros que necesitan que uno se quite un poquito la correa. Hay unos que necesitan que uno con la vara de la corrección, no maltratarlos, pero sí necesitan 1 o 2 varazos. Usted y yo, amado hermano, fuimos criados de una forma quizás un poco dura, pero yo no estoy traumado. No sé usted si está traumado con la chancla, pero a mí me corrigieron, gracias al Señor. Mire cómo está la humanidad hoy día. Mire esa cantidad de muchachos que presentan como mártires porque les pegaron una pedrada, les hicieron algo y dicen, ay, los niños de 17, ¿sí? Ay, pobrecitos los niños. Pero no ven que son malandros, rompen, acaban, tiran piedras, papas bombas y todo eso. Eso ni no lo miran, amado hermano. Es los niños, porque todo lo quieren victimizar. Y triste que los jóvenes de hoy día no quieran, como esa canción por ahí, trabajar, no quieren estudiar. Lo único que quieren es que el Estado o sus padres le den todo lo que ellos quieren. Mire que Dios no es así. Dios nos corrige y si toca fuertemente lo hace para que cambiemos. ¿Qué fue lo que le preparó a Jonás? Un pez para que se lo tragara y estuviera, como decíamos el jueves, 3 días en el vientre de un pez. No sé si alguna, imagínense, hermano, ese pez indigestado totalmente con un bulto ahí. Yo pienso que ese pez no volvió a comer en esos 3 días. Triste, hermano, lo del pez. Pero Jonás allá no la pasó rico. Ay, qué delicia aquí en el vientre de este pez, como muestran algunos dibujos animados, que una ballena se come esos muñequitos y allá juegan y allá hablan y por fin los expulsa. Eso no era así, amado hermano. Estaba allá en una bolsa. Usted sabe que un estómago tiene jugos gástricos y yo me imagino cómo ese hombre la pasó de mal hasta que reconoció su error. Nos damos cuenta en este capítulo que Dios muchas veces utiliza enfermedades, utiliza situaciones económicas duras, utiliza, no sé, lo que tenga que utilizar que le duela a usted
porque quizás lo que le duele a usted, a mí no. De pronto si me está pasando, yo digo, bendito sea el Señor, después Dios nos ayudará. De pronto usted bota 20,000 pesos y quizás para usted es una prueba terrible, y con eso, hermano, era lo único que tenía para esta semana, bueno, etcétera, y Dios le enseña algo. De pronto yo los boto, otro hermano los bota y diga, últimamente el que lo recogió quizás lo necesitaba. Dios quiera no lo haya recogido un borracho, sino de pronto una persona necesitada, ¿cierto, hermano? Y no es una prueba, pero para algunos varias cosas pueden ser cosas duras también. El Señor nos enseña a través del segundo capítulo de Jonás que Él corrige a sus hijos a través de las pruebas. Por eso siempre que esté siendo corregido, piense en qué tengo que cambiar, qué tengo que dejar. Señor, muéstrame si hay algún error en mi vida que no te sirva mi vida para esto y que tú me estés limpiando, cambiando. Aquí estoy, mi amado Señor. Mire, hermano, Jonás comprendió que la tempestad en el mar no era una coincidencia, que la tempestad en el mar era un trato de Dios para con él. Por eso le dijo a los marineros, tírenme al mar y punto, y se os aquietará la nave. Y así pasó. En el vientre del pez, él no tenía, hermano, no estaba pensando, uy, ¿por qué sí que soy salado? Como dicen algunos. De hecho, la Biblia dice que usted y yo somos sal, ¿no? Y que la sal representa, ¿qué, hermano? El sabor del mundo, del cristiano aquí en el mundo. Esa bendición que Dios nos ha dado en la tierra. Pero algunos dicen, yo sí que soy salado, ¿qué me estará pasando? No, Jonás sabía lo que le estaba pasando. Hay personas que saben lo que les está pasando porque es de verdad, amado hermano. Hay gente que dice, me lo merezco por esto, por esto, por esto y por esto y por aquello. No diga, ay, Dios es muy duro conmigo. No. Puede ser que le esté pasando como a Job, que no había hecho nada y el Señor permitió para la postre bendecirlo. Amén, gloria a Dios. Pero hay algunos que saben que lo que les está pasando se merecen, y antes mucho más, que el Señor ha tenido piedad y misericordia. Como decían ahí en la palabra algunos, o el ladrón, ¿recuerdan la cruz? Este no ha hecho nada, le dijo hablando de Jesús, pero nosotros nos merecemos lo que estamos pasando. Dijo uno de los ladrones que luego se arrepintió. Entonces no sé si usted comprenda, porque hay gente que ha hecho lo malo, no se ha arrepentido y llega a la situación difícil y dice, pero ¿por qué, Dios mío, a mí? Bueno, hay que meditar. Quizás tengamos que arrepentirnos en algo, pedirle perdón a Dios y resarcir el daño. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo por eso le tengo tanto miedo a hablar de otra persona, porque tenemos hijos también, y hay gente que habla muy fácil de otro y lo acusa y lo bota y lo echa, y bueno, y que se largue y que se muera. Y cuando de pronto nos toca a nosotros una tristeza con un hijo, alguna calamidad, entonces, hermano, hay que pensar. Mire, aún dice la Escritura que cuando usted escuche que hablan mal de usted, no haga caso. Si es algo muy grave, tiene que aclararlo, pero si son tontadas a veces que hablan de uno, dice, no diga nada, dice en Eclesiastés, porque usted también en algún momento ha hablado mal de alguien. Lo dice en Eclesiastés. Entonces, cuando hablen mal de usted, diga, gloria al Señor, bendito sea Dios, porque yo también en algún momento he hablado mal de otra persona. Que el Señor nos ayude. Pasamos al capítulo 3. Nínive se arrepiente. Entonces, ¿qué nos enseña este capítulo? Que Dios, después de que una persona se arrepiente, la perdona. Y no importa, amado hermano, qué haya hecho. ¿Ustedes qué dicen? Si Pablo Escobar se hubiera arrepentido, ¿Dios lo hubiera perdonado? Claro que sí, claro que sí. Porque la Biblia dice, si tus pecados fueren como la grana, que es algo ya morado, casi de lo rojo, como la nieve serán emblanquecidos. Y dice, yo deshice como a nube tus rebeliones, como a niebla tus pecados, vuélvete a mí. La Biblia me enseña que aunque hayamos hecho cosas terribles, Dios nos perdona. Muchos de nuestros pastores que militan en la vida cristiana no fueron una perita en dulce. Algunos fueron indigentes, otros ladrones, estafadores, matones, de todo lo malo.
pero un día reconocieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y el Señor cambió y transformó sus vidas y los perdonó. Eso es lo que Jonás no le cabía en la cabeza. ¿Cómo Dios puede perdonar a esta plaga? Porque para él era una plaga, Nínive. Y es por eso que se sentó por allá en un monte a esperar que Dios lo destruyera. Él decía: dentro de 40 días Nínive será destruido. Terminó los 3 días aproximadamente que duró predicando. Era una circunferencia de unos 95 kilómetros. Tenía esa ciudad unas murallas de 30 metros, amado hermano. Y era tan ancha que cruzaban 3 carros por la misma muralla al mismo tiempo. O sea, tenía 3 carriles esa muralla. Ellos decían: nadie nos podrá destruir. Pero como el Señor le iba a mandar el juicio desde arriba, pues por eso el rey dijo: no, si Dios dijo que nos iba a destruir, hay que arrepentirnos. Si de pronto Jonás viene diciendo: dentro de 40 días una ciudad o un país viene en contra de Nínive y la va a destruir, más de uno hubiera dicho: no, eso no es posible. 30 metros de muralla. Imagínense, hermano, esto tiene 5, ¿no? Multiplíquelo por 6. Y muros, no así de bloque que los pueden traspasar con cualquier cosa. Los muros eran anchísimos. A veces se construían casas dentro de los muros. Algunos vivían allí en la altura, ¿no? La parte alta, vivían algunos dentro del muro. Era bastante ancho. ¿Cuánto mide un carro? 2 metros, ¿cierto? Más o menos como 2,50 mide un carril. Más o menos hasta 7 metros, 7 metros 50 era estos muros de ancho. Por eso cuando Dios les dice que iba a caer fuego, quizás su juicio, ellos se arrepienten delante del Señor. A Jonás eso le molesta terriblemente, porque él dice: hicieron lo malo, castígalos, Dios mío. Mucha gente pide juicio para otra, y hay que tener piedad como Dios ha tenido con nosotros. Dios sabrá, miren, nunca ore: Señor, córtalo, Señor, golpéalo, que lo roben, que por allá en la calle le pase esto, que ¿cómo es? Que lo mate un camión y lo espiche un tren. Hay gente así, amado hermano, dura, terrible, que ese se merece la muerte, ese no se merece el perdón de Dios. No, hermano, aunque sea el pecador más terrible, me enseña el capítulo 3 que Dios puede perdonarlo si se arrepiente de corazón. Recuerden que los ninivitas eran malos. He leído que era lo peor de los ninivitas, no era tanto los crímenes que cometían, sino la inmoralidad que había en Nínive. Prácticamente como el Imperio Romano, que se resquebrajó internamente por la cantidad de homosexualismo, lesbianismo y bisexualismo que había en ese entonces. Ningún ejército pudo destruir a Roma, que la Biblia lo describe como una garra de hierro, como una osa o un animal muy feroz. Los romanos les fascinaba matar, masacrar, ver chorrear la sangre de los cuerpos. Les gustaba ver cómo las hormigas se tragaban las personas después de estar heridas, o cómo los cuervos le sacaban los ojos a las personas. En una sola ocasión crucificaron 2.500 personas. Terrible eran los romanos, y nadie podía contra ellos. Pero ¿sabe qué los destruyó? El homosexualismo y bisexualismo. Los acabó. Se decía de un César que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Imagínense, hermano, cómo estaba la situación tan terrible. Y Nínive prácticamente estaba igual, porque una de las cosas que el Señor abomina y que hoy se está diciendo no se predique en contra de eso, es el homosexualismo, el lesbianismo y toda clase de perversión sexual. Dios la abomina, dice la Escritura, y por eso acabó con Sodoma y Gomorra, que ahí están los vestigios debajo del Mar Muerto. Ya los encontraron, ahí están esas civilizaciones tapadas en azufre, hermano. Fuego quemaron esas ciudades por culpa de sus pecados, de sus maldades, porque no se arrepintieron. ¿Sabe cuántos años le dio Dios a los cananitas o cananeos? 430 años de oportunidad, y no quisieron arrepentirse. Porque es que el Señor no destruye a una persona de la noche a la mañana. Él le da tiempo, tiempo y tiempo. Es por eso que usted ve: pero ¿por qué fulano mata? ¿Y por qué fulano roba y no se muere? Le llegará a su momento. Como dice ese dicho: a cada marrano le llega su San Pedro. Para los que no saben qué es eso, en el Huila y en partes de Colombia celebran una festividad llamada San Pedro.
en el Tolima también, ¿no? San Pedro es un día de un santo y para ese día matan más de un marranito, de una lechona. Esos días se come es pura lechona, por eso de ahí el término. A cada marrano le llega su Nochebuena o le llega su San Pedro. Ah, es así, amado hermano. Pero cuando una persona se arrepiente, Dios no mira todo lo que dice que lo toma sus pecados y los sepulta en una frase metafórica en lo profundo de la mar. No quiere decir que allá están todos los pecados, quiere decir que así de esas profundidades, porque el mar a veces tiene hasta 11 kilómetros en una de sus fosas de profundidad. Dice, por allá yo los sepulto donde nadie podrá sacarlos otra vez. Eso es lo que dice la Escritura, amén. Nunca, hermano, Dios le recordará el pecado a nadie, siempre lo perdonará. El hombre sí se lo recordará muchas veces, pero Dios no. Los ninivitas se arrepintieron y Dios dijo, pues no los voy a destruir, porque se arrepintieron de corazón. Ellos fueron destruidos creo que 130 años más luego. En el libro de Nahum está la historia, ya llegaremos allá, cuando el Señor sí los destruye porque esa generación se arrepintió, pero 100 años después no se arrepintieron más o volvieron al pecado y el Señor los destruyó, los borró. Y sabe que Nínive se convirtió en guarida de chacales, de pollos de avestruz y de animales salvajes, dice la palabra del Señor. Tremendo, ¿cierto, hermano? Entonces nos damos cuenta que en el 3 Dios nos muestra que si nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Cuánto se demora Dios en perdonarnos? Lo que nos demoremos en arrepentirnos, inmediatamente Él nos perdona. Ahora termino diciéndoles este capítulo, que le pida perdón a Dios y le dé detalles, porque ese es un verdadero arrepentimiento y confesar nuestro pecado, porque Él dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia, más el que, ¿cómo es que dice el versículo bien? El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay gente que le dice, Señor, perdóname por todos mis pecados, pero no más. No, hermano, mire, la Biblia me enseña que yo tengo que decirle, Dios mío, perdóname porque te fallé en esto y aquello. O sea, usted tiene que reconocer delante de Dios en qué falló y decirle que reconoce que eso es pecado y que está mal delante del Señor. O alguno que le falla a la esposa le dice, perdóneme porque le fallé con una mujer. Ah, bueno, mi hijo, lo perdono. ¡Ja! ¿Qué le dice ella? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Que te fallé con una mujer. Hermano, ella comienza a preguntarle cuándo, cómo, por qué, dónde, cuántas veces, etcétera, etcétera. ¿A qué horas? Dice Darlene. Todo esto, hermano, ¿verdad? ¿Se pregunta o no? O ella le dice, tranquilo, mijo, no se preocupe, no hay problema. No, hay una discordia allí, hay un momento difícil y él tiene que confesar su pecado. Y si no le confiesa, ya no lo perdona. ¿Sabe que delante de Dios es bueno reconocer nuestras faltas? Señor, fallé, Señor, pequé, mire, tal día, mira, Señor, hice lo malo, perdóname. Es bueno hacerlo. Capítulo 4 y el último. ¿Qué nos enseña el Señor en ese capítulo? ¿Sabe qué? Que el Señor tiene un plan de salvación para todo el mundo. Es así, amado hermano. ¿Qué le enseñó el Señor a Jonás? Porque Jonás y los israelitas creían que la salvación era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Cuando el Señor resucita, Pedro, Dios lo llena de su gloria y empieza Pedro en el Nuevo Testamento a predicarle, pero a los judíos, solo a los judíos. Y un día Pedro siente hambre, sube a la terraza, llega una visión a él y ve que un lienzo, que es un trapo grandote, una tela grande, bajaba con una cantidad de animales que eran cuadrúpedos, reptiles, bueno, animales que el pueblo de Israel le llamaba inmundos, porque en el Antiguo Testamento se dijo, hay animales inmundos y animales limpios. De los limpios podían comer, de los inmundos no podían comer en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Pedro escucha una voz, Pedro, levántate, mata y come. Y él dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mí jamás. Y entonces el Señor le dice, no llames tú común o inmundo a lo que yo ya limpié. Amén. ¿Qué representaban los animales inmundos en el Antiguo Testamento? Los gentiles, o sea, a usted y a mí.
y los animales limpios al pueblo de Israel. Que esa era, entonces los animales inmundos para allá, los animales limpios aquí. Por eso que el pueblo de Israel tenía a los gentiles como un animal inmundo, pero no de esta forma grotesca, sino que representaba eso. No son inmundos, no pueden entrar al templo, Dios no puede perdonarles, Dios no puede ayudarles. Ahora Dios le está diciendo a Pedro: los animales ya no son inmundos, pero a esos que usted llaman animales, que son los gentiles, a esos no son tampoco inmundos. No los llamen así, porque yo ya los limpié, o los puedo limpiar con mi sangre. El pueblo de Israel pensaba que solamente ellos eran salvos, pero aquí el Señor les está diciendo: yo también tengo otras ovejas en otra parte, otros también pueden ser salvos, y mi plan de salvación es para todo el mundo. Por eso dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, y también al griego, o en su contexto, a todo aquel que no sea judío. También es la salvación. Si se arrepiente, el Señor lo perdona. Cuando Pedro entiende esto, el Señor le dice: vaya a tal parte, que allá hay un hombre llamado, ¿cómo era? Cornelio. En el capítulo 10 de Hechos está la historia, y le dice que él ora. Él era romano. Entonces Pedro fue hasta allá, predicó, y mientras predicaba cayó el Espíritu Santo, lo bautizó. Todos estaban aterrados diciendo: ¿Dios también toca a estos inmundos? Amén, hermano. ¿Dios también toca a esta gente? Y el Señor dice: sí. Desde ese día la predicación se dio entre los judíos y entre el mundo conocido. Pablo fue un misionero de mucha bendición, y Pablo vino hasta España a predicar la palabra del Señor. La Biblia lo enseña. Recorrió Asia, recorrió África y recorrió España. Hermano, Europa, pues es esa parte, no la recorrió, ¿no? Muchas islas, o sea, Oceanía. ¿Y por qué no vino a América? Porque todavía no lo habían descubierto. O si no, le aseguro, hermano, que aquí tuviéramos en la Biblia escrito: y pasó por Colombia. Yo me lo imagino, amado hermano, pero no estaba descubierto ese continente aún. Bendito sea el Señor. Entonces nos damos cuenta que Dios tiene un plan para con toda la humanidad. Por eso predique a diestra y a siniestra. No diga: este borracho, ¿eso para qué? No, mire, predíquele. Quizá la palabra llegue al corazón y él se convierta, y puede ser hasta un gran predicador. Dios tiene el plan con todo el mundo. Lo que pasa es que no todos reciben la palabra del Señor. Estamos aquí por su misericordia. Pablo lo resume de esta forma: Israel o Cristo es el olivo, Israel las ramas. Un día, dice, Israel pecó y el Señor cortó las ramas y las tiró a un lado, y tomó otras ramas silvestres, que son ustedes y soy yo, y las injertó, y ahí estamos injertados. Pero Él va a volver a poner las ramas ahí, dice. Entonces, usted que es una rama injertada, no pelee con las ramas que son las originales, porque estamos por misericordia en esta salvación tan grande. Si usted y yo entendiéramos la palabra de Dios bien, ¿sabe qué entenderíamos también? Que es un mega privilegio el conocer al Señor, que es un privilegio de lo más grande ser cristiano, que es un favor inmenso que nos hace Dios en darnos la salvación. Mire, usted no está haciéndole un favor a Dios al venir al culto, no, es Dios haciéndonos un favor a nosotros. Dios no necesita de nosotros, nosotros sí de Él. Si nosotros dejamos a Dios, Dios sigue igualito, ¿cierto, hermano? Pero nosotros no seguiremos iguales, le necesitamos. Resumamos. Primer capítulo, Dios enseña que nadie puede huir de la presencia de Él. Segundo capítulo, que Él utiliza las pruebas y las tribulaciones para moldearnos. Tercer capítulo, que si uno se arrepiente, Él lo perdona. Y cuarto, que Dios tiene un plan con toda la humanidad, no solamente con los judíos, y que quiere que todo el mundo se arrepienta y nadie se pierda. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre mío, gracias te doy por esta palabra que nos has permitido dar. Señor, muchas gracias por lo que hemos aprendido del libro de Jonás. Aquí terminan mis sermones acerca de este libro. Mañana en la mañana miraremos
algunas cosas más. Dios del cielo, te ruego que nos sigas bendiciendo, pero el sermón de mañana en el culto será otra cosa, amado Rey, otro tema. Pero yo estoy agradecido por lo que me has enseñado. Gracias, porque estuvimos el sábado, martes, jueves y hoy sábado de nuevo predicando acerca de tu palabra, del mensaje de Jonás. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos has enseñado. Ayúdanos a ser de bendición cada día más y más para tu honra y para tu gloria. Mi Señor, yo te bendigo y te exalto. Mi Señor, yo te adoro y te alabo. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora que vamos a salir llevando